En esta parte de la diapositiva nos muestran la síntesis de alanina, aspartato, glutamato, asparagina y glutamina. Entonces nos dicen que para la síntesis de alanina, aspartato y glutamato, la reacción más importante son las de transaminación. El cetoácido piruvato se convierte en alanina, oxalacetato en aspartato y alfa-cetoglutarato en glutamato. Una vez se sintetiza el aspartato, entonces en una reacción catalizada por la asparagina sintetasa, se sintetiza la asparagina, el grupo amino lo cede la glutamina y se convierte en glutámico, requiere energía, hay hidrólisis de ATP hasta AMP y pirofosfato. La glutamina sintetasa entonces cataliza la adición de amonio al glutamato, convirtiéndose el glutamato en glutamina. También requiere la hidrólisis de ATP, en este caso el ATP se hidroliza ADP más fosfato. En el libro también nos mencionan unas reacciones que son la glutamato sintasa, en la cual la glutamina reacciona con el alfa-cetoglutarato, con dos moléculas de alfa-cetoglutarato, con el alfa-cetoglutarato para producir dos glutamatos y NADP. Y la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa que el alfa-cetoglutarato con el ion amonio los condensa para producir glutamato. En esta parte nos están mostrando la síntesis de serina-glicina a partir de 3-fosfoglicerato, que es un intermediario de la glicólisis. También nos mencionan que hay una reacción que permite la síntesis de serina a partir de glicina en una reacción catalizada por la serina hidroximetiltransferasa, pero nos dicen que más bien esta reacción funciona para producir metilén tetrahidrofolato y no tanto para producir serina a partir de glicina. Entonces, el 3-fosfoglicerato, que tiene un grupo OH, ese grupo OH se oxida para producir un grupo ceto, entonces se produce un cetoácido. Posteriormente hay una transaminación por una aminotransferasa para a partir del 3-fosfohidroxipiruvato producir el 3-fosfoserina, que ya es un aminoácido. Este 3-fosfoserina se desfosforila y se convierte en serina. La glicina y la serina son precursores importantes para la síntesis de porfirinas, que posteriormente se convierten en el grupo en nucleótidos de purina, adenina, guanina. Para la síntesis de glutatión, la glicina se cataboliza y forma glioxalatos. La glicina se utiliza para la síntesis de creatina fosfato en el metabolismo energético de músculo importante. También la glicina es un aportador de grupos de un carbono para que se transfieran a los tetrahidrofolatos. La serina también se convierte en un donador de grupos de un carbono para los tetrahidrofolatos. Se había visto en el metabolismo de lípidos cómo a partir de serina se sintetizaban algunos fosfolípidos, serina precursor de piruvato y serina precursor de cisteína. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada, valina, isoleucina y leucina a partir de piruvato. Entonces nos dicen a partir de treonina, por acción de la serina treonina deshidratasa, se produce alfa-cetobutirato. Después, a partir de alfa-cetobutirato y de piruvato, por 4 reacciones que comparten las mismas enzimas, el alfa-cetobutirato, al condensarse con hidroxietiltiamina pirofosfato, se convierte en isoleucina, y el piruvato, al unirse a la hidroxietiltiamina pirofosfato, se convierte en valina. Este hidroxietiltiamina pirofosfato proviene de la descarboxilación de un piruvato. Nos mencionan que cuando se produce aquí un cetoácido que posteriormente por transaminación se convierte en valina, ese cetoácido se convierte en un sustrato, en un precursor, para que a través de 4 reacciones se sintetice el otro aminoácido de cadena ramificada, que es la leucina. Una vez se producen estas 3 aminoácidos, ellos se convierten en inhibidores por retroalimentación negativa de su propia síntesis. Entonces la isoleucina inhibe la serina treonina deshidratasa. Cuando ya hay niveles adecuados de isoleucina,
inhibe su propia síntesis. La valina inhibe la condensación del hidroxietiltiamina pirofosfato con piruvato, inhibiendo su propia síntesis cuando ya hay concentraciones adecuadas de valina. Lo mismo, la leucina inhibe el primer paso a partir del cetoácido que produce valina de su propia síntesis cuando ya hay concentraciones adecuadas. Los aminoácidos nos dicen que además de servir de precursores para la síntesis de proteínas, también sirven de precursores para la síntesis de otras sustancias. Por ejemplo, la metionina es un precursor para la síntesis de S-adenosilmetionina. La S-adenosilmetionina nos dice ahí que se caracteriza por tener un ion sulfonio del cual las enzimas reconocen el isómero S. Ese ion sulfonio tiene un grupo metilo, hace que ese grupo metilo sea muy electrofílico, es decir, que sea susceptible de tener ataques nucleofílicos y por lo tanto se separa muy fácilmente de la S-adenosilmetionina. Cuando este grupo metilo se desprende y se pega, por ejemplo, a los azúcares o las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos para metilarlos, entonces esta S-adenosilmetionina se convierte en S-adenosil homocisteína. Lo único que le falta es el grupo metilo. En esta parte de la diapositiva nos están explicando la síntesis de la S-adenosilmetionina. Entonces la metionina reacciona con ATP en una reacción catalizada por la metionina adenosiltransferasa y se convierte en S-adenosilmetionina. Entonces, ¿qué nos muestran aquí? El mecanismo de reacción. El azufre de la metionina hace un ataque nucleofílico por el carbono 5 de la ribosa, se libera trifosfato inorgánico y la metionina queda pegada al carbono 5 del azúcar y el azúcar a la adenina, formándose la S-adenosilmetionina. El fosfato inorgánico, por la misma enzima metionina adenosiltransferasa, se rompe, es hidrolizado, produciendo pirofosfato y fosfato inorgánico. En esta parte de la diapositiva entonces nos muestran el metabolismo de los grupos metilos y la homocistinuria. Entonces, ¿qué nos dicen? La S-adenosilmetionina se convierte en el principal donador de grupos metilos en las reacciones de metilación de, por ejemplo, de los ácidos nucleicos. Una vez esta S-adenosilmetionina cede de su grupo metilo, se convierte en S-adenosil homocisteína, la cual posteriormente se convierte en homocisteína. Nos dicen que el 50% de esta homocisteína se vuelve a metilar para producir nuevamente metionina, o el 50% de la homocisteína se cataboliza por este ciclo de transulfuración para degradarse hasta cistatión y producir finalmente cisteína. Entonces, la homocisteína, en una reacción catalizada por la metionina sintasa que requiere de vitamina B12, se vuelve a metilar, convirtiéndose nuevamente en metionina. ¿Quién dona ese grupo metilo? El 5-metil tetrahidrofolato, y se convierte en tetrahidrofolato desmetilado. Se vuelve a metilar ese tetrahidrofolato por una reacción catalizada por la serina hidroximetiltransferasa que no sintetiza 5,10 tetrahidrofolato. Este 5,10 tetrahidrofolato, por una reacción catalizada por la metilén tetrahidrofolato reductasa, entonces reduce este grupo metilén a grupo 5-metil tetrahidrofolato. Nos dicen que la S-adenosilmetionina entonces se convierte en un inhibidor de la metilén tetrahidrofolato reductasa para evitar que un exceso de 5,10 tetrahidrofolato se convierta en 5-metil tetrahidrofolato. Y lo mismo, la S-adenosilmetionina se convierte en un activador de la cistatión sintetasa, que es la enzima que nos convierte homocisteína en cistatión, para acelerar el catabolismo de la homocisteína en cistatión
y posteriormente el cistatión en cisteína. ¿Qué más nos muestran aquí? Que una deficiencia de vitamina B12 entonces nos produce un bloqueo en la enzima metionina sintasa. Ese bloqueo en la enzima hace que se acumule 5-metil tetrahidrofolato. Entonces esta, como es una reacción irreversible, entonces se atrapan los tetrahidrofolatos en forma de 5-metil tetrahidrofolato y no deja folato disponible para las otras formas de tetrahidrofolatos, como el metilén, como el metenil, como el formil, como el formimino tetrahidrofolato. Entonces esto se convierte en una trampa de grupos metilos o en una trampa de grupos folatos. La deficiencia de metionina sintetasa, nos dicen en el libro, también produce anemia megaloblástica y nos produce homocisteinemia. ¿Por qué? Porque si hay deficiencia, esta homocisteína no se puede convertir en metionina, entonces se empieza a acumular homocisteína en la sangre y se produce homocisteinemia. Nos dicen también que la deficiencia de la cistatión beta sintasa, esta enzima, nos produce homocistinuria. ¿Por qué? Porque este 50% de la homocisteína no se puede catabolizar a cistatión, entonces se acumula, produce hiperhomocistinemia y dos homocisteínas se unen para producir una homocistina, y esta homocistina se elimina en la orina y se produce homocistinuria. Finalmente, entonces nos dicen que si hay deficiencia de metilén tetrahidrofolato, no se produce 5-metil tetrahidrofolato. Si no se produce 5-metil tetrahidrofolato, no se puede metilar la homocisteína para convertirla en metionina. Entonces la homocisteína se acumula. Entonces nos dicen que en Estados Unidos, en la población caucásica, han encontrado que un alto porcentaje de la población presenta un polimorfismo en el gen que codifica para el aminoácido 222. Nos dicen normalmente la mayoría de la población lo que tiene es el triplete guanina, citosina, citosina, que codifica para alanina. Entonces en la mayoría de la población el aminoácido 222 es alanina. Pero hay un polimorfismo en el cual esta citosina se nos cambia por timina. Entonces el triplete se cambia de guanina, citosina, citosina por guanina, timina, citosina, que ya no codifica para alanina, sino que codifica para valina. Entonces nos dicen, si es heterocigótico, no importa, las personas son normales. Pero si la persona es homocigótica y los dos genes codifican para que el aminoácido 222 sea valina, entonces ¿qué nos dicen? Que se produce una homocisteinemia moderada, pero solamente si el paciente tiene deficiencia de folatos y de riboflavina, que los heterocigóticos son normales. ¿Qué pasa con la valina y con la deficiencia de folatos y riboflavina? La enzima tetrahidrofolato reductasa, metilén tetrahidrofolato reductasa, se vuelve termolábil incluso a 37 grados centígrados, donde dicen que se pierde el 50% de la actividad de la enzima.